Buenas tardes a todos. En nombre de la UR de Economía, Comercio y Finanzas Internacionales de Comexi, bienvenidos. Muchas gracias a Alejandra López de Alba, directora de Comexi, y a todo su equipo que hicieron un trabajo excelente para que esta plática que tenemos hoy se hiciera realidad. Pues hoy en Comexi nos da mucho gusto tener a 3 mujeres líderes y expertas, tanto en temas energéticos como en comercio internacional. Agradezco la presencia de Rosanetti Barrios, Shirley Wagner y Beatriz Leisegui. Las 3 tienen trayectorias destacadas y semblanzas que podrán ser consultadas en el QR que aparece en la página de este evento. Y bueno, si están de acuerdo las 3, iniciemos nuestra conversación. Y bueno, me gustaría poner el tema en la mesa, hablando primero de qué está pasando en el ámbito internacional. La última década ha estado marcada por varios eventos geopolíticos ocurridos en un periodo de tiempo relativamente corto con profundas consecuencias no solamente en el equilibrio político internacional, sino en el comercio y la economía global, así como en el sector energético. La guerra entre Estados Unidos y China por el liderazgo de la revolución tecnológica que comenzó hace 10 años con el lanzamiento del plan Made in China por parte del gobierno chino, ha reconfigurado al comercio internacional y ha hecho que las empresas reconsideren la importancia de tener cadenas de suministro seguras y resilientes. También fue importante la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto en el comercio, las cadenas de suministro y los mercados energéticos. Como confirmó la Agencia Internacional de Energía, este evento dejó claro que las dependencias fácilmente se convierten en vulnerabilidades, y esta lección fue aprendida por la Unión Europea, Estados Unidos y la mayor parte de los países. Como resultado, la Unión Europea ha buscado eliminar su dependencia de gas natural ruso mediante la reconfiguración de su propio suministro, la construcción de infraestructura y la aceleración de la transición energética, por poner un ejemplo. La reconfiguración del sector energético en general, así como del comercio internacional, ha incluido asegurar materiales necesarios para la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial, como las tierras raras y los materiales críticos como litio, que hoy tienen altos niveles de concentración de mercado. La agencia internacional también explicó en su Energy Outlook del 2024 que los impactos cada vez más visibles del cambio climático, el impulso detrás de las transiciones hacia energías limpias y las características de las tecnologías energéticas limpias están cambiando lo que significa tener sistemas energéticos seguros. Por lo tanto, un enfoque integral de la seguridad energética debe de ir más allá de los combustibles tradicionales y abarcar la transformación segura del sector eléctrico y la resiliencia de las cadenas de suministro de energías limpias. A estas tendencias en los mercados energéticos y sus cadenas de suministro, también debemos añadir las políticas arancelarias actuales de la administración Trump y las negociaciones recientes. Primero, con la Unión Europea, donde el gobierno estadounidense intentaba presionar para que ésta adquiriera $350 mil millones en energía estadounidense, principalmente gas natural licuado. También, como parte de las negociaciones con China, Estados Unidos ha exigido la eliminación de las restricciones a las exportaciones chinas de minerales clave y tierras raras pesadas. Igualmente, Estados Unidos firma con Ucrania un acuerdo de minerales mediante el cual Estados Unidos obtiene derechos preferenciales para la extracción de minerales, principalmente. Sin embargo, el acuerdo incluye tierras raras, petróleo, gas natural, cobre y oro. Por otra parte, en paralelo, en poco más de 10 años, en México hemos vivido 2 reformas de gran calado en el sector energético, que responden a visiones de Estado, pues no del todo coincidentes. La segunda reforma inició con la administración anterior, pero se consolidó en la actual con un cambio constitucional y sus consecuentes modificaciones a la legislación secundaria. Esta reforma al sector energético tiene por objeto sumar a la consecución del modelo económico cuyo pilar es el Plan México. Sin embargo, el marco legal no está concluido y los inversionistas se encuentran observantes de lo que suceda para tomar decisiones de inversión y administrar sus riesgos. Para analizar la situación de dichas inversiones, las oportunidades y los riesgos, tenemos a estas 3 expertas el día de hoy. Así es que, Leti, si te parece, pues empezamos contigo. ¿Dónde está el sector energético mexicano hoy? ¿Y cuáles son las oportunidades para el sector privado?
Claro, muchísimas gracias, encantada de estar aquí, Vane, y compartir la mesa con tan destacadas expertas y buenas amigas. Yo tengo por ahí unas láminas que me gustaría, digamos, acompañar para tratar de dar respuesta rápida a este planteamiento que tú haces. Si me permites, me voy a tomar el tiempo porque me apena muchísimo excederme. Entonces, bueno, me parece que vale mucho la pena empezar esta conversación tratando de darle al auditorio los elementos principales de este nuevo modelo energético, que como esa no es la de esta, es exacto. Como bien apuntas, pues se ve, digamos, forzado a arrancar en medio de esta turbulencia que describiste también. Si pudiéramos entonces rápidamente decir, ¿dónde partimos? ¿Dónde está México hoy? Bueno, pues México es una economía que tiene, yo lo voy a poner así, la obligación de atraer inversiones al sector energético para resolver, primero, los apagones en los que vivimos ya desde hace varios años, para lograr el bienestar compartido que busca la presidenta Sheinbaum. Y esto implica, insisto, la necesidad de invertir grandes cantidades, lo vamos a platicar. El otro elemento que tenemos que resolver son unas finanzas públicas muy dañadas por el lado de petróleos mexicanos. Tenemos una altísima dependencia, prácticamente del 100% del gas que no se utiliza en el sector hidrocarburos es importado de los Estados Unidos. Y bueno, pues tendríamos que tener alguna estrategia que nos permita manejar el riesgo de la dependencia. No hay duda que hay que acelerar la transición energética y como bien mencionabas, pues la estrategia que tenemos es el Plan México. El Plan México entonces tiene esta ambición, digamos, de atraer inversiones relacionadas con la relocalización, las cuales, para concretarse, entre otras cosas, requieren de la energía que hoy no tenemos. La que sigue, por favor. ¿Qué objetivos están planteados en la Constitución sobre este modelo? El primero, devolverle al Estado, así se plantea, el control estratégico del sector, y esto es realmente pues revertir la reforma energética de 2013. Se busca fortalecer a las dos empresas del Estado, se busca dar la garantía de acceso a la energía y para eso, ojo, es muy importante tomar en cuenta que los garantes son las empresas del Estado. Se habla de precios justos sin incrementos por arriba de inflación y esto también es un elemento fundamental porque es muy importante que quede claro, no se busca bajar los precios de la energía. Lo que se está buscando es que los precios crezcan no más que la inflación. Hay una intención, sí, de impulsar la transición y la eficiencia y se incorpora un concepto muy interesante que es la justicia energética. Además, por supuesto, de una simplificación orgánica que el país necesita desesperadamente. La que sigue, por favor. Para lograr esto, la principal herramienta que está puesta en este modelo es la prevalencia de las empresas del Estado. Ojo, la Constitución es explícita en materia de la prevalencia para la CFE, un 54% del despacho de energía anual y de la comercialización. La Constitución no habla de la prevalencia de Pemex, pero el modelo está hecho para que Pemex sea prevalente. Son nuevamente, a partir de octubre, digamos, y ya con sus leyes en marzo, monopolios integrados, pero, dice la Constitución, sus actividades no se van a considerar monopólicas. Entonces, la ley de competencia, o el proyecto de ley de competencia que está actualmente en discusión, digamos, reproduce esta salvedad. Ojo, las empresas del Estado, entonces, sus actividades no estarían sujetas a la ley de competencia. Se les creó un régimen especial de adquisiciones y de filiales con el objeto de darles un enorme margen de maniobra para poder, sí, afortunadamente también, poder atraer inversiones privadas, es decir, abrir la puerta a la inversión privada.
Vale la pena recordar que la deuda no está garantizada por el soberano, como ya lo dije, son los garantes del servicio. Y, ojo, la planeación vinculante. Hay un concepto importante en nuestro nuevo modelo. La planeación vinculante es el instrumento que las autoridades van a aplicar para asegurar la prevalencia de las empresas del Estado. La que sigue, por favor. ¿Qué es esto de la planeación vinculante? Bueno, lo sabemos por la ley de planeación, faltan todos los reglamentos de todas las leyes, pero bueno, sabemos entonces que vamos a retomar la estrategia nacional, ahora es de transición energética. Este es el gran documento de planeación en el cual van a estar contenidas todas las metas, todos los objetivos de energía limpia y disminución de gases de efecto invernadero del sector. Esta estrategia va a recoger, digamos, tiene que estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo que ya conocemos. Vamos a contar con el Programa Sectorial de Energía, que se publica una vez al sexenio. La estrategia ya tendría que haber salido, no ha salido, seguramente va a salir. La ley dice que máximo en el primer año de la administración, que ya se cumplió, vamos retrasados, seguramente va a salir retrasada, 15 años es lo que 30 años abarca la estrategia, 15 años es el mediano plazo y se va a revisar al tercer año del sexenio. Bueno, tiene que haber planes específicos, el plan de transición energética, el plan eléctrico y el plan de hidrocarburos. ¿Por qué soy tan enfática en esto? Porque, la que sigue, por favor, todas estas autoridades que están ustedes viendo dependen de la Secretaría de Energía, todas conforman el consejo que va a dedicarse a hacer la planeación energética. Y la que sigue, por favor, esto quiere decir, vamos a la que sigue mejor, esta es los roles. Esto quiere decir, voy a regresar después a esta lámina, que esta planeación tendría que decir, ¿no? Si podemos ir a la anterior, me voy a quedar con la otra también, perdón, la de las autoridades, discúlpame. Esto quiere decir que la nueva Comisión Nacional de Energía que están ustedes viendo, que ahí está después de Pemex y CFE, y simplemente es para ponerlo, pues, su existencia, va a dar los permisos que en la anterior Comisión Reguladora de Energía daba, sí, pero sujetos a la planeación vinculante. Y esto es un cambio radical en el modelo. Tenemos entonces que conocer todos para poder empezar a decidir y evaluar nuestros riesgos y definir si vamos a invertir o no, la planeación vinculante. Sigue siendo todavía un misterio el nivel de detalle de esa planeación vinculante, es decir, les pongo un ejemplo, si en la planeación eléctrica aparece que en el nodo X se van a requerir, 400 megawatts de energía solar, no está claro a quién le van a dar el permiso de esos 400 megawatts, si van a recibir, no sé, 10 interesados o todos los interesados que haya en las figuras que voy a platicar en mi siguiente intervención. Pero bueno, en este momento lo que me interesa dejar claro con el modelo, digamos en términos generales del modelo, es que es un modelo de planeación central, que las empresas del Estado tienen prevalencia, que son monopolios integrados que a quienes no les aplica la ley de competencia, a los privados sí, es decir, hay una regulación asimétrica a favor de las empresas del Estado. Y que por lo tanto, para que la iniciativa privada finalmente diga sí me interesa invertir en México, que es una economía que requiere desesperadamente de inversiones, faltan reglas, que son, esperemos que los reglamentos aclaren entonces a quién le van a poder dar los permisos, cuáles son específicamente los requisitos que habría que cumplir para que la CNE diga, ok, a ti te toca un permiso. Y, pues bueno, digamos, el nivel de certeza que se tiene que tener en esas reglas, que ahora va a tener que vencer esta complejidad que describiste, y de manera muy específica, sí lo tengo que decir, el incremento en la percepción de riesgo país como consecuencia de
la reforma judicial que acabamos de ver. Entonces, con esto cumplo, me parece, mis 10 minutos y pues bueno, muchas gracias. Vamos a regresar a platicar también de estos temas a detalle, pero quisiera pasar en este momento con Shirley. Yo creo que también es importante hablar del financiamiento de los proyectos en este escenario del que menciona Neti, donde todavía no sabemos pues bien cómo va a funcionar los permisos. En este contexto, ¿hay apetito del capital por invertir en el sector? Gracias, Vale. Sí, hay mucho interés y mucho apetito. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias también a Neti y a Beatriz por el gusto de estar aquí con ustedes y gracias a Comexi por el espacio. Pues sí, curiosamente parecería que con todo este entorno no habría tanto interés, pero resulta que sí lo hay. Yo también traigo unas láminas que les quisiera compartir y empiezo hablando un poco del contexto de por qué voy a hablar en específico yo de este tema. Yo actualmente soy asesora externa en México, para México, de una firma somos asesores de inversión y de financiamiento americana, de origen americano, que se llama Synergy. La que sigue, por favor, y nada más para ponerles en contexto, la que sigue, esta es una firma muy grande que tiene operaciones en todo el mundo. En México acabamos de abrir la oficina número 14 y este alcance que tiene la firma nos permite tener acceso a estas fuentes de financiamiento en todo el mundo, pero sobre todo a la visión que tienen los inversionistas fuera de México y por lo tanto entender por qué su interés y el apetito de venir a invertir aquí, aunque pudiéramos creer que no había tal. La que sigue, por favor. Bueno, ya nosotros vemos no solamente inversión y financiamiento en energía, sino en todos los sectores de infraestructura. La que sigue. Y también hacemos financiamiento a la medida, y esto es muy importante porque entendemos muy bien qué es lo que se necesita específicamente para cada proyecto en cada país y los requerimientos que se necesitan conforme a la regulación local. La que sigue, por favor. Y ahora sí, para ver cómo están, para hablar más de cómo estamos viendo nosotros desde Synergy y desde el punto de vista de la inversión extranjera a México, definitivamente sí, se sigue considerando que somos un país muy atractivo. No solamente por habilidades en ingeniería y tecnología, que también ahorita vamos a hablar de eso, pero esa es la percepción primera que hay, sino porque somos todavía parte del TEMEC. Vamos a ver, por supuesto, cómo se va a negociar esto, y eso es una de las incertidumbres que hay. Pero ahora vamos a ver también cómo se está percibiendo conforme al mensaje que está transmitiendo el gobierno y en específico el Plan México, que lo que nos dice es que llegarán a México estas inversiones principalmente con estos montos así de grandes, y ahora vamos a puntualizar también lo que se dice respecto del sector de energía. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, la actividad económica actual a este mes está registrada de esta forma. Aquí lo interesante, también para no entrar a detalle, obviamente da mucho más para hablar, es que en cifras del propio gobierno estamos viendo cómo ha decrecido la inversión extranjera hasta llegar al punto en el que estamos el día de hoy, en este trimestre. Pero bueno, eso es solamente para contextualizarlo. De nuevo, estas son cifras oficiales. La que sigue, por favor. Pero también, en base al anuncio que ha dado el gobierno, se ha dicho que se va a focalizar el apoyo para el desarrollo de los polos de desarrollo para el bienestar, especialmente en estos sectores. Y como ven, además resalté los que tienen mucha relación primera con el sector eléctrico, sector energético, que son semiconductores, que eso es además lo que está de moda y vemos una inversión muy fuerte, automotriz, en especial electromovilidad, química, petroquímica y los otros que están mencionados. Los ingresos que el gobierno comenta en millones de pesos son también los que estamos viendo aquí, como esto sí se ha ido incrementando, por supuesto, de 2019 al 2025, y lo que se espera que llegue. Al final, el incremento esperado es de un 19.5% en principio para este año. La que sigue, por favor. Y los famosos polos de desarrollo, también solamente para terminar de contextualizar esto. Aquí hay un punto importante y tiene mucha relación justo con lo que comentaba Neti antes. Porque hemos escuchado varias versiones de cómo se llegaron a determinar estos polos de desarrollo. En principio tendría que tener una relación con los lugares en específico donde se le ve potencial, donde los gobiernos también estatales y locales van a dar facilidades para que
estas industrias se desarrollen. Pero no necesariamente está haciendo esto así, y eso es lo que vamos a ver también ahora. Pero bueno, esto es lo que ha delimitado el gobierno en base al Plan México, y en principio es a donde se van a enfocar también los esfuerzos gubernamentales de apoyo para que pueda llegar la inversión a los mismos. La que sigue, por favor. Ahora, ya hablando de cuál es la perspectiva que estamos viendo específicamente en el sector de energía. Por supuesto, el tema de la industria del gas natural no deja de ser un tema no solamente de preocupación, sino que es la base para la generación de energía eléctrica, y aquí entra la preocupación, como también ya comentaba Neti, por la alta dependencia que tenemos nosotros de la importación del gas de Estados Unidos. Esto, en principio, no debería ser una preocupación tan grande si no es porque las reservas que tenemos son de día y medio, 2 días al mucho. Y pues ante ese escenario y también pues la geopolítica mundial que se está dando en torno al gas, sí es un tema de preocupación. En especial porque a partir del gas es el principal combustible a partir del cual se genera la electricidad, y este va a ser el primer punto de preocupación, digamos que de inquietud, no llega a preocupación todavía, en lo que estamos escuchando todos los días de la inversión extranjera que quiere venir a México. El principal reto es definitivamente el sector eléctrico, porque si bien puede haber fomento en tema de permisología, por ejemplo, en trámites locales, en apoyos estatales, en la medida en la que no se cuente con suficiente generación de electricidad y sobre todo confiable, va a ser muy difícil que se pueda dar el desarrollo adecuado para todo el detonante económico que necesitamos para la inversión económica. Específicamente hablando de las redes de transmisión y distribución, hay congestión en las redes. Sí tenemos un atraso importante en la modernización y reforzamiento que se necesita. Siendo muy justos, esto no viene ni siquiera del sexenio anterior, viene de mucho más tiempo, pero es algo que se ha ido acumulando y con lo cual ya tenemos un problema severo en este momento, no solamente por los apagones que ya se están resintiendo, sino también porque en la medida en la que se está impulsando que vengan empresas, por ejemplo, de semiconductores, o los famosos data centers a instalarse en nuestro país en puntos muy ubicados. Querétaro es uno de los lugares que está de moda para esto, pero que están resintiendo ya este problema, y si no se le da la adecuada solución, entonces no va a haber manera de que verdad pueda instalarse la inversión en nuestro país. Necesariamente se necesita tener como base también inversión en este sentido, y aquí también hay que considerar que nos falta entender, además de la regulación secundaria que falta que emita el gobierno, nos hace falta entender cómo está pensando el gobierno llevar a cabo un esquema de participación mixta. No estamos hablando necesariamente de los esquemas de participación público-privada que hubo anteriormente, pero el gobierno sí ha dicho que está abierto a que se dé este tipo de participación. Lo que nos falta es entender cómo se va a poder dar esto ya de manera puntual en cada caso. El tema de integración de beneficios nos da para una plática adicional, porque si bien no solamente es un discurso gubernamental, se lo hemos escuchado mucho a la presidenta, es algo que va a tener una implicación económica importante, porque sí se está buscando integrar este tipo de beneficios a las comunidades, pero se busca hacerlo con un modelo diferente. A la fecha, el Instituto Nacional Indigenista sigue discutiendo la ley y la forma en la que van a estar involucradas las comunidades indígenas, por ejemplo, en este tipo de desarrollo. Entonces ya no estamos hablando, y con eso termino este punto, que digo que efectivamente da para mucho más, y me interesa recalcarlo para que lo tengan en mente con todo el tipo de proyectos que esperemos que se desarrollen. Ese componente se tiene que tomar en cuenta sí o sí. Se está buscando integrarlos como socios a las comunidades, por ejemplo. ¿Cómo se va a aterrizar esto de nuevo? Pues lo desconocemos, pero hay que estar muy pendientes del tema. Inversión gubernamental, era lo que decía, se han hecho anuncios de inversiones muy importantes, específicamente en este sector, también por ser un sector estratégico, por supuesto, el gobierno aquí tiene mucha incidencia, pero de nuevo hay cierta posibilidad de participación público-privada y falta ver la letra pequeña en eso. La que sigue, por favor. Como ya había comentado Neti, no me extiendo más al tema, por supuesto el tema de certidumbre jurídica y regulatoria, y además cómo se va a administrar la justicia. El rule of law en México va a ser algo fundamental, y por eso también las empresas están considerando ya desde ahora el tema de arbitraje sí o sí también en sus contratos, en las cláusulas que están negociando, y eso es algo en lo que por supuesto Beatriz va
como el experto del tema, va a profundizar mucho más. El tema de productividad laboral. Esto es un tema que sí preocupa mucho porque sí hay una baja en la productividad laboral y estamos viendo tan solo en la inversión que le estamos destinando como país en esto que ha decrecido terriblemente. Aquí tenemos los números, mientras que Estados Unidos invierte un 3.59% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, Canadá un 17%, México ya llegamos actualmente solo al 0.27%, con las consecuencias que esto va a tener no solamente a los temas de infraestructura suficiente, sino, y lo digo aquí, con el tema de acceso a financiamiento. La preocupación también que hay es, y también para financiamiento extranjero que está viniendo, no solamente inversión, es que durante todos estos años donde no se desarrollaron más proyectos de los que estuvimos acostumbrados a ver durante muchos años anteriores, perdón, la alarma para no pasarme, me paso un minuto más, sí se observa que se perdió mucha experiencia en este tema. Entonces, es muy diferente hablar de un proyecto de varios megawatts con todo lo que implicaba el desarrollo del mismo para poderlo sacar adelante de una forma exitosa, para que realmente tuviera el impacto económico no solamente en las comunidades, sino que llegara a operarse en tiempo, que cumpliera con toda la administración de permisos y demás, con todas las condiciones ambientales y demás, pero también en especial que lograra tener acceso al financiamiento adecuado. Yo creo que esa es de las principales preocupaciones que se tienen, porque en los diálogos que estamos teniendo acercando a banca de desarrollo internacional, banca comercial, family offices, fondos de inversión, sí notamos claramente que no se tiene el mismo nivel de discusión que se tenía hace más de 7 años con los inversionistas mexicanos, con las empresas mexicanas. Y esto sí está afectando no solamente a ellos, sino también a los profesionistas que durante muchos años, sí, en el sector energético estuvimos desarrollando ese tipo de proyectos. Si ahora hablan con los jóvenes 20, principios de los 30 años, nos damos cuenta que sí se perdió esa experiencia. Y ya ponerte a hablar de temas mucho más sofisticados de un project finance y demás, nos está costando trabajo, tristemente, aterrizar en México. Entonces, yo creo que paro por aquí. Perfecto. Para seguir con lo demás. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y ahora voy contigo, Beatriz. Bueno, como ya describió Neti y lo mencioné también en la introducción, pues tenemos un sector energético que responde a un modelo político y económico particular. Pero ¿es este modelo de sector energético coincidente con los tratados que firmó México de libre comercio y en particular, pues con este modelo en esta situación, cómo vamos a llegar a la revisión del TEMEC de 26? Sí, bueno, pues muchas gracias, me da un gusto enorme estar participando en un evento de Comexi que es entrañable para mí y he estado tantos años desde su fundación aquí. Y pues sobre todo compartir el espacio con Neti y con Shirley, contigo, Vanessa, que son tan conocedoras de todo el tema de energía. Ciertamente, digo, en todo este entorno de tensiones comerciales que tú también describiste, todas las causas, para los inversionistas siempre fue como un ancla o como algo muy importante hasta ahora. Ahora quizás estamos en un poco de crisis por lo que ha pasado, pero los inversionistas veían como con gran incertidumbre legal lo que se había pactado en los tratados de libre comercio y de inversión que en particular había celebrado México. Lo veían así, en particular por su relación que guardaban esos tratados internacionales con el marco legal interno, ¿no? Con la legislación interna. Y bajo esos tratados se rigen por un tratado marco general que es la Convención de Viena. El artículo 27 específicamente de la Convención de Viena prevé que los países no pueden alegar modificaciones en sus marcos legales internos para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces, por una parte está ese tratado que rige a todos los tratados internacionales, con ese principio básico que dio muchísima certeza legal. Por otra parte, muchos se cuestionan
y ha habido mucha discusión cuando empezó todo el tema del cambio, ¿no? A una nueva reforma y dejar atrás la reforma de 2013 y 2014 de energía. Había discusión si qué tenían los tratados, y en particular el que más nos interesa, que es el Tratado de México, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué contemplaba? Y pues lo que hay que decir es que hay que ver a la arquitectura del tratado. Para empezar, muchos decían, no, pues el tratado no contempla nada específicamente, porque yo ya revisé todos los capítulos del tratado y el tratado no veo que diga energía. Y no, la verdad es que el tratado, como está dispuesto, es que todos los capítulos le aplican a todas las materias, a todos los sectores, ¿no? En general. Digo, hay algunos que en particular regulan telecomunicaciones y eso, pero en general todas las disciplinas le aplican a todos. Y cuando los países ven en la negociación que no pueden cumplir con lo que está en ese tratado, pues dicen, tengo que establecer excepciones. Y esas excepciones generalmente las establecieron en anexos, casi todas en un anexo 1. Casi todos, digo. Se puede cambiar la enumeración de un tratado u otro, pero generalmente están en el anexo 1 de excepciones para los compromisos en materia de servicios e inversión. Y en ese anexo pues queda todo lo que no puede cumplir un tratado y queda de alguna manera congelada. Cuando se firma el tratado, el status quo. Así está la apertura o no apertura de un sector. Y ese anexo está sujeto a una obligación o a un principio que se llama ratchet, que es un principio que se conoce también como de irreversibilidad. Es decir, que si un país que puso excepciones quiere modificar su marco legal, solo puede ser para dar más apertura, no para ir para atrás en la liberalización que está. Entonces eso también pues, dio muchísima confianza. Y la otra que opera en función de eso es que cuando México pues, empezó a negociar tratados de libre comercio desde el 94, pues la reforma llegó hasta el 2013-14, pero se prevé en los tratados y en las excepciones de ese anexo 1 que si hubiera modificaciones de liberalización, automáticamente quedan incorporadas en esos tratados. Entonces, implícitamente, al hacerse las reformas del 13 y 14, quedaron incorporadas en los tratados y después el único tratado posterior que explícitamente lo tiene y que curiosamente nunca entró en vigor es el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Y de ese acuerdo, que después se negoció, ya que Estados Unidos decidió no suscribirlo, se negoció otra versión de ese acuerdo y de integración progresista de Asociación Transpacífico, o sea, el CPTPP en inglés. Ese acuerdo prácticamente recoge todo lo del TPP y dice ahí están todas las reservas. Y el TEMEC tenía otra estructura, pero al final se modificó y también hace referencia cruzada a las reservas del TPP. Entonces, en función de ese andamiaje y esa estructura que hay en los tratados, pues, digamos, la reforma energética del 2013 y 14, que como dijo Neti, hay una reversión importante en este nuevo marco, pues sí entra en conflicto por diferentes razones con lo que está pactado en los tratados. Entonces sí habría que revisar con cuidado esas modificaciones, pero desde que empezaron a haber medidas y políticas públicas desde la administración pasada que eran contrarias, pues se hicieron evidentes y pues alzaron la mano tanto Estados Unidos y Canadá y iniciaron el proceso de solución de controversias contra México, indicando las cuestiones que no les parecían, ¿no? Que es que precisamente pues continúan y se establecen en ese nuevo marco que pues mencionó claramente Neti al principio, la cuestión de las condiciones de competencia, si hay libre competencia o no en el mercado,
en donde supuestamente CFE y Pemex competían en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones. Eran otro actor más. No existía la prevalencia de CFE y de Pemex sobre los otros actores económicos. Después la participación de las empresas propiedad del Estado, también su naturaleza misma, ¿no? Que cambian de naturaleza y pues siendo empresas públicas no tienen el mismo nivel de transparencia y de compliance y de una serie de cosas que hacen que compitan en igualdad de circunstancias. Y el TEMEC en particular tiene un capítulo de empresas propiedad del Estado donde se asegura que cuando las empresas del Estado de México, Pemex, CFE y cualquier otra que participa realizando una actividad comercial y con fines de lucro y fijando cantidades y precios, la misma empresa no puede recibir asistencia no comercial del Estado. Es decir, no puede recibir un financiamiento en condiciones de intereses diferentes a los que las otras empresas tienen derecho, no pueden recibir subsidios, en fin, todas esas situaciones que ponen en una situación de desventaja y de no piso parejo no están permitidas bajo el tratado, bajo el tema. Entonces, pues, digamos, hay varias situaciones que se han, no nada más cambios legislativos, sino también la forma como operaron, permisos que no se dieron, permisos que se modificaron, en fin, una serie de situaciones que ahí prevalecen y que están ahí y que preocupan. Adicionalmente a eso, hay otras reformas que se han hecho, que también es la reforma judicial, que ya se ha mencionado, que también pone en duda si los procedimientos administrativos y judiciales que hay van a operar las autoridades que decidan o diriman las controversias con la misma imparcialidad e independencia que existían antes, ¿no? Más también los cambios a la naturaleza de los organismos también, que ahora vemos reguladores, ¿no? Autónomos, que antes eran autónomos constitucionalmente, no tenían que necesariamente ser autónomos constitucionalmente bajo el TEMEC y bajo otros tratados, pero sí actuar con independencia y autonomía. Y eso, pues, digamos, todo eso respecto a si es violatorio o no ya del tratado, yo diría que no. Habría que ver ya en casos específicos si eso se va a lograr o no, pero para los inversionistas que están en crisis porque en sí las disposiciones de energía y compromisos de energía no se cumplen, ¿no? Y después sus expectativas legítimas bajo también el capítulo de inversión que tenían ciertas protecciones, ¿no? de las condiciones en las que iban a operar supuestamente a largo plazo, ya tampoco está cierto si tienen esos derechos completos o no. Digo, de por sí el TEMEC disminuyó los derechos que tenían, pero en este sector hasta cierto punto es de los privilegiados. Los inversionistas cuentan con mucho más protección que sectores que no son en este ámbito, que tienen contratos con el gobierno. Entonces, en sí es una situación compleja la que estamos ahora viviendo y dejo comentarios respecto a la parte ya de solución de controversias, si quieres, para un rato. Perfecto, pues nos vamos con este tema de pues que no hay coincidencia entre el modelo doméstico y los tratados y los compromisos previos hechos por México. Y con esto, Neti, regreso contigo. Y vamos a regresar a analizar la situación doméstica. Y me gustaría, Neti, si te parece bien, pues parece que hay interés de parte de la administración de sumar a la inversión. Sí, por lo menos así lo han manifestado. Sí. A la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera. Pero creo que lo que te pediría que nos detallaras es cómo y en dónde. O sea, porque no, parece que hay un discurso que la fomenta, que la busca, que la apoya, pero vemos la legislación y quizás porque todavía no es completa, no es claro exactamente cómo van, en dónde son esos espacios. Claro que sí. Mientras les pido si pudiéramos volver a cargar la presentación, traje un cuadrito que creo que para tratar de ilustrar qué es la que sí hay, es el cuadro lo que sigue, por favor. Ya se atoró este cuadro. ¿Qué dice la ley? Voy a empezar por electricidad, digamos, porque
porque hay apagones en México y es donde parecería, y creo que todos podríamos estar de acuerdo, México es una economía de una importancia tal que no puede vivir en apagones. Además, queremos crecer. Bueno, ¿qué nos ha dicho la Secretaría de Energía, la propia presidenta, varias veces? Regresando al tema de la planeación vinculante, ¿ok? Solo se va a poder hacer lo que esté contenido en la planeación. Bueno, sabemos, entonces nos han dicho muy claramente qué es lo que se quiere hacer entre 2025 y 2030. Se quiere desarrollar energía renovable, eólica, fotovoltaica, baterías. Vienen unas plantas que no han entrado en operación, pero ya están muy avanzadas, que se detonaron el sexenio pasado. Esas plantas, en el cuadro dice adiciones del sexenio anterior, son 7.2 gigawatts. ¿Qué es esto de los gigawatts? Bueno, pues para que tengan así rápidamente una idea, México consume alrededor de 52 gigawatts. Bueno, pero ya sin margen, ¿eh? Entonces, estos 7 gigawatts que se detonaron en el sexenio anterior vienen a cubrir, lo voy a poner así, los apagones, y son todas a gas. La presidenta dice, bueno, esos 7 ahí vienen, queremos construir o detonar en este sexenio por parte del Estado, o alguna de las formas del Estado que te explico, 15 más, y a los privados solitos les va a tocar en principio 6.4. Esos son los grandes números. ¿Qué figuras dice la ley que hay para la prevalencia? Bueno, las plantas propias del Estado mexicano, lo que haga directamente la CFE, también cuenta lo que pudiera llegar a ser Pemex en ese sentido, o cualquier empresa del Estado. Participaciones mixtas, proyectos mixtos que refería Chile. ¿Cómo es esto? No sabemos aún. Sabemos que el Estado va a ser socio de alguna manera, pero no hay mayor detalle como para saber qué regla le va a aplicar. Tercero, productores de largo plazo. ¿Qué es esto? Una figura, pues yo les diría igual a la que teníamos en el pasado, de productores independientes de energía, sí, pero con la condición de que al final del contrato la planta sea cedida. Bueno, se incluye el costo y ya, pues, al Estado mexicano. Entonces, y un cajón desastre, dice la ley, más la que diga la CENER. O sea, se dieron flexibilidad para que además de plantas propias, proyectos mixtos, producto de largo plazo, la CENER pudiera sorprendernos con alguna otra forma de participación. No lo veo mal, me parece bien, me parece nada más que sí, la dependencia de CENER. Hoy no sabemos cuál es, entonces eso no se puede invertir. Además está la participación directa de la iniciativa privada en lo que pudiera representar, digamos, una especie de competencia directa con el Estado, con estos 6.4. Y sí, claro, también el autoconsumo, que siempre y cuando no se interconecte, entonces no cuenta para la prevalencia. La generación distribuida, esto que conocemos todos como los paneles, los techos solares, ¿no? Eso también va a sumar y será bienvenido. Insisto, el problema es que hoy, si ustedes me preguntan, oye, ¿y cómo vamos? ¿Qué de estos 6 y los 15 que ya se detonó? Nada. Cero. ¿Por qué? Porque faltan reglas. Porque apenas inició la operación de la Comisión Nacional de Energía y porque la planeación es vinculante. Entonces, mientras no conozcamos los comités de planeación y los reglamentos y los contratos específicos, no lo podremos hacer. Podemos pasar a la siguiente rápidamente, nada más. ¿Qué sabemos de hidrocarburos? Prácticamente nada. Sabemos que Pemex debería de tener su producción estable en 1.8 millones de barriles diarios. Ojalá ocurra esto así, sin duda. Vamos un poco lejos de eso, pero bueno, sabemos que las refinerías tienen que operar de manera más eficiente. Esto ya está empezando a ocurrir, aunque estamos muy lejos de acabar con las pérdidas. Sabemos hoy que la presidenta acordó un precio regulado de 24 pesos el litro de la gasolina. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque invertir en este sector, cuando te regulan un precio, es muchísimo más complicado.
no hay ningún objetivo específico en materia de gas natural, excepto una aspiración de Pemex de producir un BCF más. ¿Qué es esto de un BCF? Bueno, pues una octava parte de lo que hoy consumimos. Si lo consigue, esperemos que sí, vamos a seguir requiriendo importar un montón de gas, porque además, con todas las plantas que ahí vienen ya en construcción, más lo poquito o muchito que se quiere hacer todavía gas en este sexenio, pues México va a tener que a los 8 que ya consume sumarle casi 2 más para poder atender todas. Nada más en electricidad, además estarán las demandas industriales, digamos, y bueno, yo ya perdí por pérdida el consumo residencial, me queda claro que en México no será ese. Se pretende, hay un nuevo permiso de importación, hablando de la cláusula Ratchet, ¿no? Hay un nuevo permiso de importación al gas natural, no existía desde el 94, regresa, y además nuevos permisos para toda la cadena de petroquímica, regresando a la cláusula Ratchet. Entonces, esto es lo que sabemos, de lo que algunos sabemos muy poco. Es un sector claramente dominado por Pemex, entre otras cosas, pues porque lo hicieron garante de suministro, porque los precios están regulados y pues bueno, como comenté, es todo un reto para las finanzas públicas y esto es para no seguir consumiendo tiempo. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Teti. Y bueno, voy a regresar, Shirley, a hablar de financiamiento, regresamos a esta parte para seguir en los temas domésticos. Pues a pesar de los riesgos y el marco legal y todos estos cuestionamientos que todavía quedan pendientes y que nos ha expuesto Neti, esta idea de los proyectos mixtos y la posibilidad de asociarse con las empresas del Estado, etcétera, hace que los contratos pudieran ser bancables, porque pareciera pues que las oportunidades están. Son nuevas, son diferentes, no son las que se generaron en la primera reforma, claramente, porque esta es una reforma distinta. ¿Y esas nuevas oportunidades dónde están? Pues sí, sí hay interés con todo lo que hemos hablado, aunque pudiéramos creer que no lo hay, definitivamente sí hay interés. A mí lo que me llama más la atención es que estamos viendo interés también de otros países y de otro tipo de financiamiento que antes no habíamos visto tan comúnmente en México. Estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo a las grandes empresas europeas, por ejemplo, cuando empezó a desarrollarse la energía eólica y después la solar aquí, porque eran quienes tenían la tecnología ya aprobada en sus países. Y naturalmente el financiamiento aparejado para eso, siempre hemos tenido inversión canadiense-estadounidense y poco más, a lo mejor algunos países asiáticos y eso es todo. Y aquí lo que me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, hay mucho interés de países de Medio Oriente, de Corea, de Vietnam, por venir a México a invertir y también a traer otras opciones de financiamiento. Y esto se está dando porque ellos han visto oportunidades, naturalmente por la ubicación geográfica, eso es indiscutible que sigue siendo una gran ventaja para nuestro país, pero también ven una oportunidad muy grande. Ya ahora, después de que pasó, bueno, no ha terminado todo el conflicto con China, pero digamos que se está dando el fenómeno de la relocalización. Que además yo siempre me quedo aquí pensando, esto es una reflexión interesante, revisando nuestra historia cuando fue todo el fenómeno de la industrialización en México, la relocalización que sí se buscó hacer hace muchos años y que empezó haciendo Ortiz Mena. Nosotros sí estábamos pensando eso a largo plazo en México, sí se tenía esa planeación adecuada y suficiente en esos momentos y por supuesto desde el punto de vista económico había gabinetes, había gobiernos encargados de tocar la puerta en Estados Unidos para buscar estas diferentes fuentes de financiamiento para darle mayor competitividad a nuestro país y para dar las condiciones para que las empresas nacionales también pudieran tener acceso a las mismas. Y esto, como hablaba hace rato, pues, se perdió un poco, pero estamos aquí y ante todo está la necesidad y también era la necesidad y el interés extranjero de venir aquí y traer junto con estas fuentes de financiamiento sus inversiones. Hay interés específicamente en el sector de energía en todos los rubros, lo cual también ha sido un poco de sorpresa para mí. Estamos viendo de todo, así como hay algunas empresas que sí están vendiendo sus activos por diferentes razones, no necesariamente es el momento geopolítico regulatorio que estamos viviendo, porque algunos procesos ya estaban comenzados.
también estamos viendo que hay muchas empresas nacionales interesadas en asociarse con socios extranjeros que cuentan con tecnología también ya probada en el sector de energía. Y estamos viendo a estas empresas extranjeras que ya han desarrollado grandes proyectos de la mano del Estado. Entonces, estos mecanismos de participación mixta que ya hemos hablado, que nos falta el detalle fino para saber cómo se van a poder consolidar, esto ya ha sido algo probado en otros lugares. Entonces, no necesariamente en el sector tenemos que irnos con las restricciones que se tienen ahorita constitucionalmente por un tema puramente ideológico. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, sí se da en la participación privada en tema de distribución de gas, más no en distribución de electricidad. ¿Por qué? Porque aunque, si bien física y técnicamente es algo totalmente viable, ¿no? Pero aquí sí tenemos una cuestión de redacción imperante que ha hecho que la regulación establezca reservas para el Estado o participación para los particulares. Pero aún con ese tipo de restricciones, sí se pueden dar este tipo de esquemas mixtos y eso es lo que está buscando este tipo de inversión que llegue a México. Vemos también mucho interés para volver a desarrollar parques eólicos, curiosamente, ciclos combinados, definitivamente. Eso, al final estamos hablando de energía firme. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que hay mayor interés por hacerlo. Y algo que es importante comentar es que definitivamente en la medida en la que haya muchas más restricciones, sobre todo regulatorias, que haya este tipo de incertidumbre, que haya que buscar la forma de blindarlas con temas de arbitraje fuera de México, de garantías fuera de México, garantías de cobro sobre todo, el financiamiento naturalmente va a ser más caro. Entonces no va a dejar de haber financiamiento ni interés de venir a México, y más ahí sí entrando toda la situación geopolítica que tú manejas también, todo lo que estamos viendo con nuestro vecino, todos los sucesos internacionales que cuando empezamos también la plática se están dando, que tienen una afectación también que permea nuestro país, pero necesariamente en la medida en la que no haya estas facilidades tan puntuales o la claridad expresa, sobre todo en temas regulatorios o de aplicación ya de las demás leyes al desarrollo de los proyectos, vamos a encontrarnos con financiamientos más caros. Pero el interés definitivamente no. Perfecto. Bueno, Beatriz, regresamos a los tratados, y ya explicaste, me parece de manera muy clara, en dónde está el tema doméstico versus los tratados. ¿Hay otras maneras de proteger la inversión? Los APRIs podrían ser una opción. ¿Qué hay de los arbitrajes comerciales? ¿Y es esta cobertura suficiente para atraer a los inversionistas? Pareciera que sí, por lo que menciona Shirley, pero puedes hablarnos un poquito más de si estos temas de arbitraje serían también una manera de blindar a las inversiones. Sí. Pues mira, es muy buena tu pregunta y a mí me gustaría referirme a lo que están enfrentando actualmente también las empresas, ¿no? Además de la incertidumbre legal que mencioné, están enfrentando un régimen en donde se está migrando de un marco legal, como se dice en la jerga del comercio internacional, con dientes, a uno chimuelo, ¿no? A un mercado legal chimuelo. ¿Y a qué me refiero por eso? Me refiero a que los tratados de comercio y de inversión, tratados internacionales, a diferencia de otros tratados internacionales, es que sí tenían dientes porque tenían la posibilidad, el país afectado por una violación bajo el tratado, de recurrir a los mecanismos de solución de controversias que prevén estos mismos tratados de comercio, de inversión, los APIs que tú mencionas y eso, y si eran favorecidos por tribunal o por el panel, podían aplicar medidas de represalia. Es decir, generalmente se conoce como la suspensión de beneficios, que es el incumplir también con el tratado, en las partes que más le dolía a su contraparte que había violado el tratado. El problema que vemos ahora es que a nivel multilateral, o sea, los mecanismos de solución de controversias están, porque la gran mayoría de los países somos parte de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, o llevamos el caso de la Organización Mundial de Comercio, o
dependiendo del caso también, pues podíamos elegir mejor irnos por el Tratado de Libre Comercio, el mecanismo de nuestros tratados de libre comercio. El problema es que el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio lleva varios años en crisis, porque el órgano de apelación, que es decir, el que revisa en segunda instancia lo que deciden en la primera, está desintegrado. No se ha vuelto a nombrar los miembros. Entonces, ese no está funcionando. Por otra parte, vamos a suponer que te vas a los mecanismos de los TLCs. El problema, por la complejidad de lo que estamos viviendo ahora, por las violaciones más amplias que estamos viendo recientemente de casi todos los tratados, porque tienen que ver con la parte medular de los tratados, que son la parte arancelaria, es que las represalias que generalmente servían como un medio para que otro país cumpliera, ya no sirven. Actualmente no son un mecanismo efectivo y por eso explica que México y muchos otros países no hayan adoptado represalias. Y en un libro muy interesante de Ken Haydon, que se llama The Trade Weapon, explica por qué cuando se dan estos siguientes factores no son efectivas las represalias. Y creo que se reúnen algunos, no diría que todos necesariamente, pero esos 3 factores son los siguientes. El primero es que cuando al país que está incumpliendo le quieres aplicar la represalia, tiene un poder económico muchísimo más grande que el tuyo. Y en el caso específico de México, analizando las medidas arancelarias que se han aplicado, que han ido y venido, ¿no? Pero vamos a suponer que hubieran aplicado a todo el comercio, que era como originalmente estaban previstas, ahora se han exceptuado, en fin. Ha prevalecido el tratado de alguna manera, porque varias de las exportaciones, digamos en general, en principio, que entran bajo el tratado no reciben aranceles. Pero vamos a suponer en un contexto de que fuera un arancel across the board, ¿no? Como se decía. No tenemos la capacidad, es decir, sin infligirnos un daño a nosotros mismos, ¿no? Y digamos que los criterios que en el pasado se aplicaban, a mí me tocó aplicar las represalias del transporte de carga, que muy pronto Estados Unidos cumplió. Pues digo, ese conflicto involucraba $3,000 millones, pero es un poco menos de represalia. Aquí implica $500,000 millones. Y lo máximo que pudiéramos, el criterio es no infligirte un daño, es decir, no afectar tus cadenas productivas, no afectar tus consumos básicos, ¿no? De la canasta básica, y sin infligir un daño al oponente. No es posible, no es viable. Máximo, así estirando la liga, y podríamos llegar a $30,000 millones, pero no es nada en comparación con la posible violación. Entonces, eso ya no aplica, entonces hay una crisis por ahí. La otra tendencia clara que se ha visto en las disputas entre Estado y Estado es alegar en eso, y eso Estados Unidos en particular lo hizo en la Organización Mundial del Comercio, es que no podía ni siquiera conocer el panel por razones de seguridad nacional. No dictaminaron así los paneles acaban resolviendo que sí tenían jurisdicción para conocer, pero pues como no hubo una defensa, en realidad pues, acabó perdiendo Estados Unidos porque no probó que estaba bajo las condiciones de una emergencia internacional como para aplicar una medida, o sea, no cumplir con el tratado y que aplicar excepciones al tratado. Entonces, eso lo hemos visto entre Estado y Estado. Lo podemos empezar a ver pronto también en los arbitrajes inversionista-Estado. Seguramente eso también va a empezar a pasar. Entonces es un riesgo. Y el otro riesgo que estamos viendo es que igual los estados, y ya algunos han empezado a hacerlo, no cumplen con los laudos y no pagan, ¿no? Y en el caso de México concretamente, México ha sido demandado desde que empezó la aplicación del tratado hasta la fecha en 56 casos de inversionista-Estado. 26 de ellos del 2019 a la fecha. La cantidad que se prevé que si es que México no resulta favorecido en esos casos, pues es millonaria, ¿no? O sea, entonces ese es otro gran riesgo. Ahora, para no acabar con una nota tan negativa, ¿no? Porque parecería que nos pudiéramos aquí hacer harakiri para los inversionistas, pues la verdad es que sí tenemos que ver
yo creo que hoy en la mañana estuve en un seminario muy interesante en el que se discutió todo el tema del arbitraje y en particular hubo varios paneles en el tema de energía y, en fin, infraestructura, construcción, todo esto. Y una de las cosas que sí es cierto, o sea, digamos, hay que reconocer, y quizás México, porque México no quiere estar en violación. México es un país pequeño y los países pequeños y más débiles siempre tienen que tomarse de rule of law hacia afuera y decir, aquí las controversias se deciden bajo el rule of law, no bajo el poder. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos conviene. Entonces, México no le conviene estar en violación tampoco de sus tratados internacionales. Entonces, lo que México podría hacer, sí, una revisión, una revisita a sus acuerdos para esto, pero sí hay una tendencia a nivel mundial, no es nada más México, a un cambio, a tener un balance, en el caso del inversionista Estado, entre los intereses de un Estado que busca salvaguardar y proteger ciertas cosas que se valen, ¿no? O sea, y eso tiene que ver tiene mérito, ¿no? Algunas de las cosas que ahora se están viendo, sin duda tienen mérito. No podemos decir que todas las cosas por ser violatorias están mal, no. O sea, si hay un cambio, que en ese cambio entonces hay que ver ese equilibrio entre el interés del Estado para salvaguardar, aquí hemos mencionado el tema del cambio climático importantísimo, ¿no? La transición energética, el tema de las comunidades que decía Shirley, ¿no? De cómo afectas, ¿no? O no una comunidad. Entonces, ese interés del Estado con el interés del inversionista. Y entonces se va a ver, yo creo que un cambio en eso de ver cómo si el inversionista tampoco está cumpliendo, está violando ciertas disposiciones, porque el Estado encima de todo lo va a proteger y lo va a compensar. Entonces hay que revisar eso. Yo creo que es muy importante esas revisiones y se va a ver también, por ejemplo, que esa parece ser una tendencia en que en vez de que las inversionistas buscan la protección bajo un tratado externo grande, lo van a empezar a buscar más en sus contratos específicos, por cláusulas específicas, como una, por ejemplo, de prevalencia, en donde en esos contratos van a decir, estamos sujetos a este régimen fiscal, o sea, yo estoy invirtiendo porque tú me vas a dar a mí, otorgar a mi empresa, no necesariamente a todas las demás, pero a mí me vas a dar un régimen fiscal así, me vas a aplicar estas regulaciones y me vas a garantizar cierto ingreso mínimo por hacer la inversión. Y entonces ya con ese paquete, igual ya entonces pueden ir a un arbitraje específico o lo que sea, pero ya el pacto de arbitraje va a ser quizás de manera individual. Digo, no es que ya esté ocurriendo ahorita, pero quizás se puede ver una tendencia hacia adelante en ese sentido. Muchas gracias, Beatriz. Y voy a continuar con este punto del arbitraje y regreso contigo, Shirley, con el tema de arbitraje y el apetito de los inversionistas. Tú que estás con ellos y que estás hablando con los distintos fondos, inversionistas, etcétera, ¿consideras que podría ser suficiente una cobertura en un contrato? ¿Estarían buscando también la parte un poquito más amplia? ¿Cómo lo ves? Sí, coincido totalmente con Beatriz. Justo se está buscando ser muy cuidadosos con este tipo de cláusulas que antes no habíamos visto, con un nivel de sofisticación específico, en especial para el sector energía, y considerando lo que te decía anteriormente, como ese tipo de proyectos conjuntos de inversión extranjera que estamos viendo, sí se han realizado en otros países con gobiernos locales, entonces no les es ajena esta forma de trabajar, pero definitivamente en base a eso, y tomando en cuenta, por supuesto, los factores económicos, calificación, riesgo país y demás, es que les interesa tener ese tipo de cláusulas que sí les aseguren una mayor protección y efectivamente algo mucho más hecho a la medida. Y para financiamiento estamos viendo algo similar. Y no solamente estamos viendo que están buscando apoyarse en fideicomisos, por ejemplo, que es algo que se tenía anteriormente, sino para de esta manera asegurar no solamente la administración y el repago, sino también para poder asegurar que quede encapsulado de alguna manera el proyecto y quede muy clara la participación también de las diversas partes, incluido sobre todo el gobierno. Falta mucho, como también hemos comentado anteriormente todas, para poder llegar a este nivel de detalle, pero sí estamos viendo que no hay, bueno, por lo menos lo que estamos haciendo en la empresa, no es que haya una preocupación
exacerbada porque no se puedan desarrollar estos proyectos en México, sino que estamos viendo interés por hacerlo, pero con un nivel de cuidado y sobre todo de especialización que no hemos visto anteriormente, justamente como uno de los ejemplos que comentaba Beatriz con este tipo de cláusulas. Y para el financiamiento igual, estamos hablando también de esquemas específicamente para financiamiento, no solamente más sofisticados, sino conjuntos, donde ahora ya se suman variedad de fuentes de financiamiento o un family office o una estructura ya, como decíamos, con fideicomisos, a lo mejor con inclusive venta de futuros, otro tipo de mecanismos que no habíamos visto aplicados a sector energético por lo menos, pero tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, en especial la participación del gobierno. Entonces, estamos hablando de un nivel de nuevo mucho más sofisticado y por eso vale la pena reiterar, como dije anteriormente, necesitamos que los nacionales, las empresas nacionales y todos los inversionistas nacionales puedan acercarse de nuevo a tener acceso a esto, que tengan acceso a crédito, que tengan acceso a financiamiento suficiente, pero también al conocimiento de todo lo que se necesita para desarrollar exitosamente este tipo de proyectos, porque no es solamente cumplir con los permisos, es estar informados, es estar cercanos a cómo desarrolla el gobierno, cómo va puntualizando cada uno de los proyectos que ya vimos que tienen en el Plan México, por ejemplo, pero cómo se van a aterrizar puntualmente en cada sector, específicamente en el sector de energía y sobre todo por región, y en base a las necesidades de electricidad que estamos viendo que todavía siguen siendo muchas. Y quiero retomar un punto importante que mencionas, Beatriz, el balance entre, esa tendencia a tener un balance entre el Estado y el legítimo derecho del Estado de garantizar pues ciertas cosas para su seguridad, para la economía, el desarrollo económico, etcétera, y con el inversionista. Y algo que también quiero, que yo mencionaba y que la Agencia Internacional ha sido muy enfática en eso, ¿no? En la definición de seguridad energética, cómo se modificó a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo tenemos que ver más allá de los combustibles y pues se han hecho algunos sacrificios, entre comillas, justo para buscar ese balance y para que este modelo prevalezca. Y les pregunto, y esta se la voy a hacer primero a Neti y después me gustaría a Beatriz también una respuesta. Pues realmente con este modelo como lo vemos, con esta idea de que podría haber un legítimo balance del Estado con el inversionista, independientemente de cómo ya estaban los tratados, pues realmente vamos a lograr la seguridad energética. Sabemos que falta la planeación vinculante. Creo que va a ser una pieza fundamental para poder pues tener los números y poder decir sí, porque 2 y 2 nos suman 4 y necesito 4, ¿no? Pero por lo que estamos viendo, por cómo están viendo las cosas, esto es suficiente, va a ser suficiente para garantizar la seguridad energética del país. Vale, hace la pregunta de los 64,000 billones de dólares. A ver, déjame tratar de dar elementos. Yo quisiera ser enfática. Estamos frente a un modelo nuevo. ¿Tiene elementos que conocemos todos que se aplicaron en el pasado? Sí. Pero el conjunto, la suma de estos elementos, además del contexto que estamos viviendo como país y como planeta, es nuevo. Eso quiere decir que el modelo está a prueba. Y de verdad quiero que quede muy claro, yo quiero que al modelo le vaya bien. Desde el punto de vista, de mi especialidad, que son las finanzas, lo que te puedo decir es, hay un montón de riesgos en la mesa que se van a tener que resolver, coincido al 100 con mis colegas, en los contratos. Entonces, entre otras cosas, esto implica una exigencia de un rendimiento mayor por parte de quien va a poner su dinero en riesgo. Y eso, pues, quiere decir que nos va a salir más caro. Bueno, está bien, no hay energía más cara que la que no existe para hablar de tu seguridad energética, ya entrar en el tema. ¿Qué necesitamos para que haya seguridad energética? La definición clásica es, pues bueno, tiene que haber un servicio continuo, sin interrupciones de calidad y con respecto al medio ambiente. Los
29 gigawatts que traté de mencionar hace un momento, que son los que conocemos, digamos, que se quieren lograr, ¿con eso alcanza para tener seguridad energética? Yo lo diría así. Con eso vamos a mejorar mucho las condiciones de falta de seguridad que hoy tenemos, porque lo que tenemos hoy es una falla. Cuando el sistema energético se ve interrumpido es porque ya falló absolutamente. Entonces, me parece que tener la misión de 29 gigawatts van a mejorar considerablemente el problema que hoy tenemos. Insisto, 29 es una, si quitamos los 7 que ya vienen, los 22, es una ambición importante que el modelo tiene que mostrar que es capaz, ¿ok? Riesgos hay, riesgos de cuellos de botella, riesgos de falta de transparencia, riesgo, por lo tanto, de mayor riesgo. Pero abiertos completamente a esperar esas reglas y esos contratos que van a terminar, como ya se dijo, detonando todo. Ya con eso podemos hablar de seguridad energética. Pues yo te diría, a ver, en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, México es dependiente en muchísimo gas, por supuesto, digo, sin duda, pero también en otros combustibles. Y en un mundo tan complejo, cualquier dependencia, lo contaba muy bien Beatriz hace un momento, cualquier dependencia es vista como un riesgo. Entonces, bueno, vamos a tener que aprender todos a vivir en este nuevo mundo, en donde ojalá pronto, el año que entra, tengamos mayor claridad sobre lo que va a ocurrir con el tratado, porque yo sigo creyendo que México ha vivido y me atrevo a proyectarlo, pues tendría que seguir viviendo de una mejor manera en una integración regional con América del Norte. Entonces sí, somos dependientes, pero si pudiéramos tener la certeza de que nuestra integración regional se sostiene, pues yo te diría, bueno, pues ya a nivel región ya no se ve tan expuesto, ¿no? Pero entiendo que hoy hay ayudas de todo. Entonces, insisto, me parece, ya para concluir esta respuesta, me parece que la ambición puesta sobre el Plan México y el sector energético que la acompaña mejora en expectativa sustancialmente esta falta absoluta de seguridad energética en la que vivimos desde hace 3 años y medio. ¿Está a prueba? Espero, de verdad estoy convencida que es posible aterrizar una gran parte de estos proyectos, sí, caros porque el riesgo ya subió, y por supuesto a la espera de que la región Norteamérica se sostenga. Y esa sería mi respuesta. Gracias, Nati Beatriz. Bueno, pues que no podría estar más de acuerdo con Neti en eso. Esperamos, o sea, yo considero que de hecho va a ocurrir una renegociación del TEMEC, no va a haber una revisión, como se pensaba, como estaba prevista en el tratado que ocurriría en el 2026. Eso, los países tienen todas las facultades también bajo el mismo tratado para modificarlo de estar de acuerdo, ¿no? Entonces, eso ya es inminente. El secretario Ebrard ha mencionado que incluso tan pronto como septiembre, octubre, pudieran ya iniciar el proceso. Sabemos que va a ser un proceso complejo por las circunstancias, por cómo se ha dado todo. Creo que si el sector de energía de los 3 países, como suele pasar a veces y es muy bueno para los gobiernos de los estados, trabajan conjuntamente, son propositivos y empujan fuertemente la importancia para la región de que este sector continúe integrándose, porque ya está integrado, pero se profundice la integración del sector energético en la región,
pues va a favorecer obviamente a los 3 países. Nosotros que somos más dependientes, pues más quizás, pero a Estados Unidos le conviene, somos sus principales también compradores de lo que producen, entonces a ellos les conviene que México tenga resuelto también el tema energético, porque nuestras cadenas productivas son complementarias y a pesar de que Estados Unidos depende mucho menos de nosotros, sí, para ser más competitivo va a requerir también seguirnos teniendo de socios. Es por cercanía geográfica, por población, por edad, por una serie de circunstancias, pues nos conviene. Y por eso hemos sido socios naturales, ¿no? Claro. Creo. Entonces, creo que eso, ojalá que la agenda dé para no únicamente tratar de preservar lo más posible las reglas que están y nos han dado certeza durante tantos años, sino también para empujar temas importantes como es la seguridad energética, como diría también muy importante el de subsidios, que es un gran tema a nivel mundial que se ha negociado normalmente a nivel multilateral, pero últimamente no tanto, pero México no debería de quedarse fuera de esos apoyos que Estados Unidos ha dado a ciertos sectores, semiconductores, vehículos eléctricos, porque no tenemos la capacidad de competir y de dar esos mismos apoyos a nuestra propia industria. Entonces, ojalá que se vea como algo más integral en la infraestructura que requerimos. También la tenemos que hacer conjuntamente en el sector energético, que tanto se ha hablado también. Entonces, esperamos que eso esté. Digo, otro gran tema no está en línea con lo que el presidente Trump considera o que es su prioridad, pero el tema de los compromisos del Acuerdo de París. No están en el tratado esos compromisos, cada uno individualmente los ha asumido, pero sería muy positivo el que también estuviera, porque también una excepción a no cumplimiento de los compromisos en materia de inversión es el tener otro tratado, ¿no? El decir, oye, pues yo también tengo que cumplir con lo que el Acuerdo de París tiene, ¿no? Y si está incorporado en el mismo tratado, digo, wishful thinking ahorita, pero no es el momento para decir todas esas iniciativas más propositivas, pero ojalá que pudiéramos tener un contexto en donde seamos propositivos más que defensivos, ¿no? Ojalá que así se dé. Perfecto. Y bueno, creo que la mayor parte de la conversación hemos hablado de pues, algo que es evidente, ¿no? La energía no es un fin, es un medio, y es un medio para el desarrollo, y en este caso, ya lo mencionabas, Leti, de manera muy clara, pues el modelo energético acompaña al Plan México, que prácticamente es el pilar económico de la administración. Pero me parece que hay un tercer pilar que tenemos que poner en la mesa, y Beatriz lo empezaste a mencionar con París, que es el cambio climático. No podemos separar los compromisos en materia climática de lo que está pasando en materia energética y de la economía en general. ¿En dónde estamos en ese sentido? Y esta pregunta se las quiero hacer a las tres, ¿no? ¿En dónde estamos en este sentido con este modelo? Sabemos que la transición requiere de grandes inversiones. En los estados, en general, no nada más México, no pueden solos. Esto es un esfuerzo de privados y del sector público internacional. Por supuesto, México no es la excepción. Y todas estas oportunidades que mencionabas, este apetito de dónde están, pues sí suman realmente este objetivo. Con este modelo podríamos pues alcanzar o cumplir esas metas de cambio climático que ya nos quedamos atrás. Y aunque la administración habla de transición energética, la incluye, es parte del discurso, con el marco que conocemos como está, los podemos alcanzar. Y si quieres empezamos, Shirley, contigo, y después seguimos en el orden hacia mi derecha. Pues sinceramente no queda muy claro todavía si lo vamos a alcanzar, porque de nuevo primero tenemos todo lo que ha manifestado el gobierno en el Plan México, en cómo se van a desarrollar los polos de desarrollo y demás, pero de nuevo falta ver aterrizado esto específicamente proyecto por proyecto, e inclusive yo diría región por región, porque, y regresando un poco en la idea, además de los compromisos que tenemos a nivel nacional, también hay que considerar siempre, y sobre todo para la generación de energía eléctrica, que tienes que tomar en cuenta los recursos que tienes. Y en base a eso se van a hacer ajustes, pero ante todo prevalece
un tema económico. Y esto lo vimos, por ejemplo, en Alemania. Alemania, a pesar de que hizo un esfuerzo muy importante por transicionar a renovables, pues también tenía que tomar en cuenta el carbón que tienen y tenían que seguir generando en base a eso. De nuevo, también la energía, la más cara efectivamente es la que no tienes, pero también para generarla tienes que tomar en cuenta lo que sí tienes. Entonces, aquí en el país, también hablando de este tema de soberanía energética que habíamos dicho, se tiene que considerar garantizar como Estado que le vas a dar la suficiente electricidad a tu población. Y ya garantizadas esas condiciones también, entonces puedes pensar en abrir esto y cumplir además con los compromisos internacionales que tienes, pero siempre hay esas prioridades. Una gran ventaja que sí tiene el monopolio, que es la CFE, por ejemplo, es que en el caso de apagones, como tiene este control del sistema eléctrico y puede hacer los cortes cuando se dan este tipo de situaciones que generan apagones, no llegamos a apagones como se dieron últimamente en Portugal, por ejemplo, ¿no? Sí se puede cortar y tiene la CFE la capacidad para eso, tiene toda la capacidad técnica para eso y para otras cosas, o sea, tiene ese tipo de beneficios. Lo ideal sí sería pensar en que la inversión, que va a haber un enfoque a la inversión y que va a haber fomento a la inversión, considerando no solo los compromisos que tiene México, sino también todo el potencial de desarrollo que tenemos como país, especialmente renovables, pero sinceramente es algo que todavía está por verse. ¿Cómo no? Así con números muy específicos. Primero decir que la Semarnat acaba de publicar la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático. Y esa estrategia es así extraordinariamente ambiciosa y optimista. Bien por ellos. Bien, creo que la ambición climática tiene que ser así como lo plantea la Semarnat. Ahora vamos a tratar de cuadrar lo que dice Semarnat con la parte energética, que es la que conozco, digamos, porque pues no es solamente energía, hay que dar la vuelta a la economía, hay que hacerla circular, en fin, no sé qué cosas. A ver, en electricidad específicamente, que es el sector que más aporta en términos de emisiones. De estos 22 gigawatts que este gobierno anunció que quiere hacer, 3 son a gas, entonces nos quedarían 19 gigawatts de energía limpia o renovable, o esperemos que sea solamente renovable. Esos 19 gigawatts se suman a los 16 que se detonaron con la extinta reforma de 2013. Entonces estamos hablando de 35 gigawatts en la matriz energética limpios, versus, digamos, que no alcanza a llegar a ser la mitad de la matriz que en estricto sentido necesitamos para poder acercarnos a estas metas tan ambiciosas que la Semarnat nos planteó. Sin embargo, yo creo que es, insisto, de verdad a estas alturas traemos tal nivel de retraso que dices, pues no importa, vamos por esto porque es lo que podemos alcanzar. Dicho eso, está el sector transporte. ¿Por qué me voy a atrever a hablar de transporte? Porque es gasolina y diésel. Entonces, si no descarbonizas el sector transporte, simple y sencillamente no vamos a llegar. Insisto, aun cuando en electricidad pudiéramos alcanzar estos números y vamos a mejorar mucho, no llegamos al 50, pero nos acercamos. Si no descarbonizas el sector transporte, no vamos a llegar. La ambición de Semarnat es que lo vamos a descarbonizar. Ajá, muy bien, nada más que en eso no empata con el programa específico que se tiene en el sector hidrocarburos, que dice puntualmente vamos a hacer más eficientes las refinerías, no dice vamos a pagar refinerías. Entonces, si al mismo tiempo, es decir, si tú tienes como meta descarbonizar el sector transporte, pero al mismo tiempo estás subsidiando gasolina, ¿por qué estamos subsidiando gasolina? 24 pesos como precio estampilla implica subsidio cruzado aquí en China. Entonces estamos subsidiando gasolina y estamos diciendo a la Pemex, tú tienes la obligación de garantizar el suministro de gasolina y diésel a México. Ahí hay una contradicción importantísima en materia de la descarbonización del transporte. Y con eso lo dejo. Betty, gracias. Beatriz.
Pues miren, yo lo tomo desde otro ángulo, desde el ángulo de comercio. La relación entre el cambio climático y el comercio, pues cada vez se vuelve más relevante, porque hay este concepto de que los países que han invertido fuertemente, los países y las empresas que han invertido fuertemente para reducir sus emisiones de carbono, no merecen competir, digamos, en ese contexto y en ese territorio, con productos dentro de su territorio o fuera del mercado, producidos en países donde no se han tomado en serio o no han podido responder a los compromisos de cambio climático. Entonces se llama un concepto, lo conozco en inglés, carbon leakage, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo, y la Unión Europea va mucho más avanzada, Estados Unidos tenía cierto avance, pero por diferentes razones también de política interna se han frenado en el Congreso, pero los que van muy rápido y ya muy pronto vamos a empezar a ver es medidas en la frontera para imponer un impuesto especial que se llaman Border Adjustment Programs, que en función de las emisiones, ¿no? que traen, o sea, que se miden por el producto que está siendo importado, ya sea porque el proceso productivo en sí produjo muchas emisiones, o porque los insumos, o en fin, una serie de complejidad en cómo se mide eso, pero van a tener que pagar impuestos. Entonces las empresas están muy conscientes de que van a empezar a enfrentar ese tipo de medidas en frontera, además del tema de preferencias del consumidor, que ciertos mercados, el nuestro no es tan sensible, porque es más sensible al precio que a ese tema, pero en otros mercados donde sí el consumidor está muy consciente de la huella de carbono que tienen los productos, pues van a empezar a preferir otros productos. Entonces vemos que las empresas también, y es un tema de inversión, por eso lo comentaba mucho Shirley, ya traen en sus planes y en sus programas, por responsabilidad misma, por atender al consumidor, por una serie de cosas, metas muy específicas que si México no tiene esas condiciones para producir con renovables, pues también nos va a afectar. Entonces nos va a afectar la parte de comercio y nos va a afectar a la parte de inversión también, si no tenemos la energía renovable que necesitan para eso. Entonces sí es preocupante, ¿no? Sí es un tema. Hay discusión si las medidas de Europa son compatibles o no, también si son proteccionistas o no proteccionistas. Ya Rusia demandó a Europa en la Organización Mundial de Comercio para que revisen si eso es viable o no, porque pues, también se tiene que ver si están bien hechas, si se justifican esos niveles de imposición de nuevos impuestos, ¿no? En frontera. Muy bien, Beatriz. Pues a mí me encantaría que siguiéramos platicando por unas 2 horas más. Creo que hay muchos temas y aprovechar además la expertise de todas ustedes. Pero estamos acercándonos ya al final del tiempo que teníamos definido para el día de hoy. Y me gustaría pues cerrar la sesión con un comentario de cada una de ustedes. Y creo que podríamos iniciar contigo, Shirley, y después seguimos con Neti y con Beatriz. Adelante. Yo resaltaría que estamos en un momento interesante para el país. Efectivamente es algo inédito lo que estamos viviendo, como comentaba Neti, y me hubiera gustado ver que estuviéramos poco más preparados para enfrentar esto. Yo cité el ejemplo del desarrollo estabilizado, el fenómeno que se dio hace muchos años. Y cuando hablamos de la relocalización, que la escuchamos tan frecuentemente, me brincan mucho dos temas. Primero, nosotros siempre hemos estado aquí. Estamos hablando del nearshoring, pero siempre hemos sido frontera de Estados Unidos y no supimos o no pudimos aprovechar eso suficientemente en su momento, pero por toda la situación geopolítica se está dando ahora que están volteando a vernos, y con toda la complejidad que ya sabemos, pero hay todo el interés que ya hemos comentado por nuestro país. Y segundo tema, pues entonces hay que prepararnos ahora para eso. Y después hay que pedir también que se den las condiciones también garantizadas por el propio Estado para eso,
Y ahí es donde el papel de la energía es vital, porque en la medida en la que no haya suficiente energía y en condiciones confiables, no va a haber manera que realmente alcancemos el desarrollo económico que estamos buscando. Gracias, Shirley. Neti. Gracias. Pues mira, yo termino esta participación, que vuelvo a agradecer mucho, solo recordando que quien tiene el objetivo de todo el esfuerzo de política pública, pues es el ciudadano final. El ciudadano final tiene que experimentar en su bolsillo, en sus pulmones, una mejoría del sistema energético mexicano. Ese es el gran reto. Para eso tienen que haber inversiones, tienen que pasar muchas cosas, pero el objetivo final debería ser el ciudadano. Incluso lo voy a poner así, perdón, ya sé que la Constitución dice otra cosa. O sea, Pemex y CFE tienen que trabajar para el ciudadano. Entonces, pues está a prueba el modelo y ojalá tenga éxito. Gracias, Neti. Ahora que creo que hacer el siguiente año una revaluación, ya que tengamos el modelo completo, volver a tener una mesa similar. Pero Beatriz, por favor. Sí, pues yo termino poniendo mucho énfasis en la importancia de recuperar la estabilidad de México con su relación en particular con Estados Unidos. Estamos en un mundo sumamente competitivo, complejo, donde hay problemas estructurales muy profundos, sobre todo vis-a-vis China, y que hay que entender también como país que Estados Unidos en su planteamiento y en su análisis tiene también méritos en sus preocupaciones, ¿no? O sea, hay un problema estructural muy fuerte que se ha generado y se ha agudizado quizás ahora con sus medidas unilaterales, porque cuando Estados Unidos aplicó esas medidas unilaterales frente a China y no, además comunidad no hizo nada, pues lo que generó es que importábamos productos chinos, a veces incluso sin pagar arancel, en todas estas cadenas, y exportábamos esos productos a Estados Unidos, en donde la industria que sí tenía que enfrentar los aranceles de China, pues se enfrentó con competencia que no podía manejar, ¿no? Entonces, en fin, es un sector de bienes, hay otros sectores importantes, pero creo que sí amerita hacer una revisión profunda de lo que y llegar con propuestas muy importantes, muy específicas en esas próximas revisiones que se hagan al tratado para tratar de atender esos problemas estructurales y para atender lo que García Márquez ha dicho y ha hablado mucho de las relaciones de pareja. Dice, lo más importante en una relación no es el amor, sino la estabilidad. Entonces, esperamos que recuperemos con nuestra pareja principal que hemos tenido por tantos años esa estabilidad. Yo espero, deseo que eso ocurra muy pronto. Pues muchísimas gracias a las tres. Reitero en nombre de Comexi y en particular de la Unidad de Estudio y Reflexión de Economía, Comercio y Finanzas Internacionales, el agradecimiento por acompañarnos hoy y pues seguiremos pendientes de lo que pasa. Creo que esta conversación da para mucho, es un primer paso y seguramente cuando tengamos el modelo un poquito más claro, valdrá la pena hacer una parte 2. Pues gracias a las tres. Muchas y gracias. gracias a Comexi. Gracias.